Pues muy buenas noches, amigas y amigos de Tertulia Urbana. Aquí estamos súper contentos por la visita Zoom de Joseph Zárate a nuestro espacio, quien hablará sobre esas crónicas hermosas, desgarradoras y obviamente un llamado a la reflexión, que son sus compendios de crónicas, guerras del interior. Yasmín Chalhub, nuestra tertuliana, va a moderar esta conversación. Le damos la bienvenida nuevamente. Ya a Joseph lo conocimos en Mar de Palabras. Fue una de las revelaciones de esos autores que uno no espera encontrar tanta profundidad, tanta ternura también en su pensamiento, tanta humildad, pero sobre todo compasión, ¿no? Compasión hasta con el agresor. Y eso es algo que nos sirve de reflexión y hasta de meditación para muchos. Así que les doy la palabra a Yasmín para que dé la bienvenida, y siempre habrá al final un ratito para preguntas y respuestas. Así que vayan apuntando sus inquietudes para que Joseph ahí pueda organizarnos un poquito todas estas ideas y preguntas que tenemos. Así que bienvenidos todos y Yasmín. Bueno, buenas noches a todos los miembros de Tertulia Urbana y a todos nuestros visitantes en esta noche. Quiero agradecer a Yulis y a Tertulia Urbana el privilegio de introducir y moderar este conversatorio con Joseph, a quien conocimos muchas de nosotros en el Festival de Mar de Palabras hace mes y medio. Joseph nace en Lima en el año 1986 y cuenta raíces amazónicas. Un escritor joven que nos dejó impresionados, como dijo Yulicia, por su participación en el Festival de Mar de Palabras. Su obra periodística aborda conflictos socioambientales desde la crónica y un profundo trabajo de investigación. Estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Marcos y cuenta con un máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido editor en varias revistas y publicaciones, colaborando con medios de diversos países como IDL Reporteros, Radio Ambulante, Univisión y The New York Times, entre otros. En el 2018 recibió la beca Ochper del Dart Center para Periodismo y Trauma de University of Columbia en Nueva York, y más recientemente en este año, muy feliz de saber que ha sido seleccionado como el ganador de la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera, dada por la Fundación Gabo, el Hay Festival de Cartagena y de Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. Luego les prometo preguntarle sobre este proyecto al final, cuando podamos. Es un escritor apasionante, pues usa los recursos de la crónica periodística para contar historias con relación al poder, conflictos sociales y medio ambiente, todos temas que nos tocan profundamente en estos tiempos. Su obra incluye los libros Guerra del Interior, 2018, editorial Debate, en el cual nos concentraremos en la noche de hoy. Algo Nuestro sobre la Tierra, un trabajo del 2021, editora Random House, el cual cubre sus crónicas sobre el trabajo funerario durante la pandemia del COVID-19 en Perú. No obstante ser un escritor tan joven, y es joven, valga la aclaración, posee ya una legión de reconocimientos, como son en el 2015 Premio Nacional de Comunicación José Payés Yergo, es un premio creado por la ONU. En el 2016 el Premio Ortega y Gasset por la categoría de Mejor Historia e Investigación Periodística por La Dama de la Laguna Azul versus La Laguna Negra. En el 2018, Premio Gabo de la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano en la categoría de texto por Un niño manchado de petróleo. Y en el 2022 obtuvo una mención especial en el marco de no ficción del Premio Nacional de Literatura del Perú por su segundo libro, el que mencioné, Algo Nuestro sobre la Tierra. Bienvenido, Joseph.
Bueno, muchas gracias, Yulisa, muchas gracias, Yasmín, por la presentación. De verdad que para mí es un enorme placer y honor poder estar aquí con todos ustedes. Yo les saludo desde la ciudad de Iquitos, de la capital de la selva peruana, y llevo ya casi 2 meses viajando por este territorio, haciendo un trabajo de investigación, del cual seguramente vamos a hablar con Yasmín, pero nada, siempre me emociono mucho cuando hay estos momentos de conversar con los lectores, con los colegas, de otras partes del hemisferio y del continente, ¿no? Así que nada, muchas gracias por invitarme. Y comencemos con la pregunta, Joseph, de cómo llegas a la crónica periodística, a tener la capacidad de usar esas herramientas de ese periodismo narrativo que han servido para contar estas historias, pero estas historias que le dan voz a estos personajes reales y utilizando un lenguaje tan literario que a todos nos conmovió. ¿Cómo llegas ahí? Sí, bueno, la historia es un poco larga, pero voy a tratar de ser breve. Cuando yo tenía, no sé, 16 años, más o menos, 15, 16 años, yo entré a la universidad muy joven. Yo crecí en una casa, digamos, de bajos recursos económicos, en un barrio popular de Lima, y yo no, como la mayoría de adolescentes, pues no tenemos mucha idea de lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Yo tenía algunas intuiciones, yo quería estudiar arte, quería estudiar música, tenía siempre una sensibilidad desde muy chico hacia las artes, ¿no? Pero como no había recursos en mi casa, pues mi madre me dijo, tienes que estudiar algo que te pueda dar un sueldo, ¿no? Y como también me gusta leer y escribir, pues decidí postular a periodismo, a comunicación social en la universidad pública, ¿no? San Marcos, que es la universidad más antigua de América. Ingresé a la universidad, pero en ese momento tampoco tenía mucha idea hasta que cuando tenía 17 más o menos, eh, fueron varios momentos, pero un momento muy especial fue cuando leí por primera vez un libro de Martín Caparrós, del cronista argentino, que es un gran cronista, yo lo considero uno de mis maestros, un libro que se llama Amor y Anarquía, ¿no? Leí ese libro y descubrí que había una forma distinta, ¿no? De hacer periodismo, ¿no? Una forma con una sensibilidad muy, digamos, muy a flor de piel, con los recursos que utilizan las novelas, los cuentos, para poder envolvernos, ¿no? Y transmitirnos emoción, transmitirnos experiencia sobre la condición humana, ¿no? Un poco después tuve la oportunidad de poder leer una revista de periodismo narrativo que también se publicaba en mi país, que se llamaba Etiqueta Negra, ¿no? Ya dejó de salir. Era una revista que en su momento fue la más importante en el género en el continente, ¿no? Entonces, y después de que terminé la universidad, entré a trabajar Etiqueta Negra y estuve ahí casi 10 años, ¿no? Es decir, yo terminé la universidad con 20, 21 años y inmediatamente entré a trabajar en ese medio de las revistas y de la crónica, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que tuve suerte, ¿no? De poder coincidir y encontrarme esta manera, esta forma de literatura para poder practicar una forma de periodismo que se concentra sobre todo no solamente en el acontecimiento, no solamente en la información, no solamente en el suceso, ¿no? O en denunciar una injusticia, sino se interesa sobre todo en el efecto que tiene el acontecimiento en las personas, ¿no? Que genera ese acontecimiento en las emociones, en el mundo más emocional, en las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué genera ese acontecimiento, ¿no? Yo creo que la crónica tiene esa capacidad, utiliza las herramientas de la literatura, digamos, la novela, el ensayo, el cuento, el teatro, etcétera, para poder contar historias que puedan explorar un poquito mejor la condición humana, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ocurre una injusticia? ¿Cómo afecta eso en las relaciones que tenemos con los demás, con la naturaleza, con el otro, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo encontré en esa forma en literatura esa posibilidad, ¿no? Yo creo que ahí empezó
un poco este camino, ¿no? Y así lo sentimos, Joseph. Y ahora nos adentramos a este libro, tu primer libro, Editorial Debate, y empecemos con el título, que yo me lo encontré genial. La palabra interior, hemos estado como siempre, te dijo Yulisa, una pretertulia de la tertulia. La palabra interior para muchos de nosotros es como una metáfora. ¿Qué significado tiene esa palabra interior usada en este título? Cuando tú ideaste ponerle Guerra del Interior. Mm. Sí, fue una cosa bien interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de escribir este libro, ¿verdad? Me acuerdo que fue en el año 2015, más o menos, que yo ya tenía varios años trabajando en ese tipo de historias, ¿no? En crónicas cuyo hilo conductor tenían, digamos, estas luchas, ¿verdad? Estas resistencias desde las comunidades indígenas o campesinas frente a el impacto del extractivismo en estas zonas rurales, ¿no? Entonces, conversando, me acuerdo muy bien que conversando con un gran amigo que se llama Eliezer Budasov, que en su momento fue editor de Etiqueta Negra, después fue director de New York Times en español y ahora es el host de un podcast muy conocido llamado El Hilo, ¿no? De Radio Ambulante, les recomiendo mucho que lo escuchen. Conversando, y él me dio la idea de ponerle al libro Las guerras del interior. Las guerras del interior. ¿No? Y luego, bueno, fue cambiando el título hasta que me quedé solamente con Guerras del Interior, ¿no? Me acuerdo mucho que, de hecho, Martín Caparrós en uno de sus talleres me recomendó quitarle el artículo, ¿no? O sea, de que no se llame Las Guerras del Interior, sino solamente Guerras del Interior porque me decía que Guerras del Interior es un heptasílabo, ¿no? Que sonaba mejor, ¿no? Pero yendo al significado, ¿no? La palabra interior en el Perú remite a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos, en el Perú sobre todo, ¿no? Al interior del país, nos referimos a las zonas rurales, es decir, a las zonas que están muy alejadas de las ciudades, ¿no? Las montañas, las selvas. A veces decimos el interior del país, ¿no? Por otro lado, la palabra interior también refiere al lugar de donde los materiales que yo menciono en el libro, el oro o el petróleo sobre todo, ¿no? ¿Dónde están ubicados estos materiales? En el interior de la Tierra, ¿no? Eso es un poco más literal, digamos. Pero hay una acepción que es la que más me interesa a mí, que tiene que ver con el interior del ser humano, es decir, una pregunta que digamos, va apareciendo poco a poco en el libro, ¿no? Y que yo explico en el epílogo del título del libro, ¿no? El epílogo, que es la parte final del libro. Este, la pregunta que me hago es, ¿dónde ocurren en realidad los conflictos socioambientales, ¿no? Es decir, ¿ocurren en las marchas, en las protestas, en las calles, ocurren ahí? ¿O será que ocurren primero en nuestro fuero más interno, más interior, ¿no? Más íntimo, ¿no? Donde sentimos que cuando ese lugar que llamamos nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Sentimos que ese espacio es violentado, ¿no? Para algunos, la casa nuestra puede ser pues nuestro departamento, ¿no? Nuestro lugar en la ciudad, pero para otras personas que viven en las zonas rurales, la casa es el valle, la casa es el río, la casa es la chacra, la casa es el campo, ¿no? Entonces, cuando sentimos que ese lugar al cual llamamos casa es violentado, es atacado, es víctima de una injusticia, pues algo dentro nuestro se subleva, ¿no? Se activa, se enerva, ¿no? Y hacemos todo lo posible por defenderlo. Entonces, una tesis que va apareciendo en el libro es esa idea, ¿no? Los conflictos socioambientales ocurren en nuestro fuero más íntimo, ocurren primero ahí, cuando sentimos que algo dentro nuestro se fractura, ¿no? Entonces, creo que las tres historias que están en el libro son un ejemplo de eso, ¿no? Son un ejemplo de esa fractura interior que desencadena, digamos, estas resistencias, estas guerras, ¿no? Ujú.
Bien, y eso, como te digo, aunque uno no haya tenido esa explicación, eso es lo que en el ser más profundo, cuando uno lee con el alma, eso es lo que refleja, y creo que eso ha sido también un éxito de tu escritura. Em, tienes varias citas cuando te refieres a cada uno de estos recursos naturales. Y comenzamos con la historia de la madera. Y ahí citas a Tolstoy, cuando en esta historia dice que cuando los hombres miran al bosque, solo ven leña. Y eso nos puso a pensar, concomitantemente con eso, la cifra, y en esto viene mi entrenamiento como economista, que me fascinan las estadísticas, de que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal. Eso es increíble, 30%. Entonces, en este capítulo, para muchos de los lectores que no estamos familiarizados por ejemplo, con esa palabra, con la chakra, con muchas de las cosas que son intrínsecas a las tribus indígenas como los ashánicas. La inquietud es cómo tú ves esa transformación de ese personaje real de Edwin Chota, que empieza como una persona de ciudad y entonces pasa por ese proceso de ese conflicto y vuelve al origen. Eh, Tú lo conoces, o sea, tú sabes la historia profundamente, y cómo ese pueblo ashánica en la zona amazónica fue la más castigada por las Fuerzas Armadas y el Sendero Luminoso. Mm. Sí, bueno, yo creo que la historia de Edwin Chota es un ejemplo, ¿no? De lo que hasta el día de hoy viene ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Yendo a las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Yo cito en el libro las estadísticas de esta organización internacional llamada Global Witness, ¿no? Ellos todos los años sacan informes sobre la situación de los defensores y defensoras del agua, de la tierra, de los bosques, ¿no? Y según estos informes, ¿verdad? El Perú, ¿no? Es uno de los países que está incluido en el top 10, ¿no? De los países más peligrosos para estos defensores y defensoras del medio ambiente. Y otro dato adicional es que la mayoría de estos defensores y defensoras son de origen indígena. Eso ya te da un dato, te dice algo, ¿no? No solamente del origen de estos defensores y defensoras, sino te dice también algo de la indolencia y de la indiferencia de nuestros estados frente a la desprotección de estas personas, ¿no? Y no es algo que venga de ahorita, simplemente que ahora tenemos la información, tenemos recursos para poder mapear eso, ¿no? Pero esto viene ocurriendo desde siglos, siglos atrás, ¿no? Gracias a la tecnología, ahora, por ejemplo, podemos saber incluso en tiempo real acerca del asesinato de un líder, una lideresa, ¿no? Podemos saber, digamos, rápidamente. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? En los países, por ejemplo, no sé, de Centroamérica o caribeños, eh, o en los países amazónicos incluso, ¿no? Que es la zona donde yo más investigo, ¿no? Hubo un tiempo, por ejemplo, en la época de lo que llamamos la época del caucho, ¿no? A principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Donde hubo una situación de esclavitud de las poblaciones indígenas amazónicas. Es más, que también se compaginaba con una época en la cual mucha población afro, ¿verdad? O gente que venía del continente africano, que estaban siendo esclavizados también en muchas de las islas caribeñas, iban a trabajar a los campos de caucho como capataces o como obreros también en la Amazonía, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, bibliografía sobre esa época en Surinam o las Guayanas o en Venezuela, por ejemplo, o en Brasil, hay documentación que habla acerca de la presencia de personas del Caribe, ¿no? Personas afro del Caribe que llegaban ahí, ¿no? Entonces,
esa información desgraciadamente no se conoce, ¿no? En un público más amplio, ¿no? Y yo creo que el periodismo, ¿no? Siendo como es un oficio que se encarga del otro, ¿no? De contar lo que le ocurre al otro, me parece que es importante que los reporteros, las reporteras, puedan utilizar el vehículo de las historias para generar no solamente empatía, sino generar pensamiento crítico en las personas, ¿no? Eh, que se puedan preguntar, ok, están muriendo, están siendo asesinadas estas personas por defender la tierra y el agua, ya, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No? O sea, por qué me tengo que preocupar de eso? ¿No? ¿Por qué tengo que detenerme y pensar en eso? ¿No? Eh, un ejemplo de ello lo vemos incluso con el tema de las guerras, ¿no? La gente a veces no quiere saber porque, no, la gente no quiere pues, sufrir, ¿no? No quiere estar pensando, como decimos digamos, por mi ciudad, ¿no? No queremos estar ahí, estar como bajoneados, ¿no? Queremos ser felices, ¿no? Pero yo creo que el periodismo eh, a veces puede ser el aguafiestas, ¿no? Decirte, oye, no, somos un tejido, somos un colectivo, es importante que entendamos que si existen derrames de petróleo en la selva, por ejemplo, es porque existe un mercado, existe demanda, es importante entender eso, ¿no? Y yo creo que el periodismo genera ese puente, ¿no? A través de las historias, ¿no? En este caso, Joseph, en cada una de las historias hay impunidad, pero en el Mm, caso de la primera historia, en Madera, la impunidad es ante un crimen perpetuado. Y eso hace que tu historia para comenzar sea la que probablemente tenga el final más drástico, porque él fue vilmente asesinado, ¿no? Nunca mm. tomó cosas. Entonces, ¿cómo tú ves esa impunidad en las otras? Y vamos ahora a ver las otras detalladamente también, las otras dos historias, pero en este caso, ¿fue difícil terminar ese final con esta impunidad donde eso creo que no se ha resuelto todavía? No, no se ha resuelto. La impunidad continúa, ¿no? O sea, ha habido 10 años después, ha habido una sentencia en primera instancia de condena a los asesinos, que son traficantes de madera, pero estas personas han apelado, ¿no? Y aún se está esperando todavía como la sentencia final, faltan unos meses todavía, pero mientras se espera, ¿verdad? Esa decisión final, estas personas o estos mafias siguen presionando, siguen amenazando a la comunidad de donde era Don Chota, ¿no? Sigue habiendo amenazas, sigue habiendo explotación de los recursos naturales en esa zona, muchas veces con complicidad también de ciertos dirigentes indígenas, ¿no? Que, que, que deciden, digamos, vincularse con la corrupción, ¿no? Yo creo que al final, las historias que yo cuento en el libro, Yasmín, al menos a mí me han hecho pensar en lo siguiente, ¿no? Que el germen o la raíz de los grandes temas medioambientales, conflictos medioambientales, tragedias medioambientales, no tiene que ver tanto con el asunto del acto de talar los bosques o contaminar un río, no tiene tanto que ver con eso, o no solo con eso, sino tiene que ver con la corrupción, ¿no? O sea, creo que el germen de toda esta conversación es la corrupción, ¿no? Porque leyes para proteger las áreas de conservación existen, para defender los derechos de las poblaciones indígenas en Latinoamérica existen. O sea, las leyes existen. El asunto es que no se cumplen, ¿no? No se cumplen en la práctica, ¿no? Y finalmente quienes pueden acceder a la justicia son aquellos que tienen los contactos, que tienen los recursos para poder contratar buenos abogados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la impunidad existirá mientras siga habiendo corrupción, ¿no? Mientras las autoridades se sigan coludidos, ¿no? Con los mineros ilegales, con los traficantes de madera, ¿verdad?
con las empresas irresponsables que no pagan las multas por contaminación, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que ahí radica el problema, ¿no? Desgraciadamente, muchos de los pobladores de las comunidades terminan tomando la decisión de trabajar para estas mafias, ya sea la minería ilegal de oro, ya sea la madera, no porque quieran ver destruido el bosque necesariamente, sino porque no hay trabajo, porque no hay otra manera de sobrevivir. Dicen, bueno, el Estado no me da nada, pero al menos trabajando en la minería de oro, ¿verdad? Dragando el río, yo puedo ganar suficiente dinero para mandar a mis hijos a estudiar en la ciudad, ¿no? O puedo ganar suficiente dinero para poder construir mi casa, ¿no? Entonces, es muy complejo, no se trata solamente de malos versus buenos, ¿no? Es muy complejo y yo creo que el periodismo tiene que mostrar esa complejidad, ¿no? Te cuento, por ejemplo, relacionado a la historia de Edwin Chota, ¿no? Hay un personaje o hay una persona que yo menciono en el libro, que es la primera mujer de Edwin Chota, que se llama Diana Ríos, ¿no? Que fue en su momento una defensora ambiental, ¿no? Muy importante, ¿no? Y demás. Y hay tanta necesidad en su comunidad, ¿no? Que ella, desgraciadamente, esto lo puedo contar porque es público, ¿no? Tomó la decisión de llevar cocaína a Europa y fue atrapada en ese acto, ¿no? Porque le prometieron dinero y demás, ¿no? Fíjate qué complejo es, o sea, la propia necesidad te empuja a tomar decisiones que no deberías tomar y haces y arruinas tu vida, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, no es ni blanco ni negro, hay un espectro ahí que es importante cubrir y dar cuenta de eso, ¿no? Me parece que poner la situación en blanco y negro, buenos contra malos, los indígenas buenos y la empresa mala, es a veces deshumanizante contra esas poblaciones también, ¿no? Yo creo que es un poco así, ¿no? Y es así, y lo reflejas así en las historias, porque como dices, este hilo conductor de la primera historia donde hay más estilo mafia, estilo que está fuera de la ley, y después vamos a estas otras dos historias donde sabemos que hay intervención del Estado, de la parte gubernamental y eso, y ahí caemos en los yacimientos de oro del Perú. Eh, el personaje de Máxima Acuña nos ha tocado a todos y a todas en este grupo y en otros grupos que han leído el libro. Eh, es un personaje que es diferente, no quiere ser dirigente, no quiere ser activista, no tiene aspiraciones de líder, todo lo contrario, al final de la historia se siente bien cansada y hay un párrafo que se lo recomiendo a todo el mundo leerlo, que es cuando tú estás ahí, ella tiene la radio colgada, ese es de los párrafos más bellos, una prosa poética preciosa que describe el sitio como un personaje en sí. Pero mi pregunta con todo esto de la perseverancia, para nosotros poder entender esta, esta concepción de la propiedad de tierras en la tradición andina, que puede ser muy diferente a lo que nosotros concebimos como propiedad privada en otros lugares. Si tú pudieras eh, ahondar un poquito, porque para muchos fue una sorpresa y es verdad, la concepción de propiedad privada en la tradición andina es muy diferente y por eso es que hay un acuerdo de caballeros, y viene esta idea que tú tienes de mapas como poder político. Todo eso en esa historia fue como un resumen, un abrir de ojos, ponernos en atención de que tal vez no estamos hablando de la misma cosa. Mm, sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo dentro de lo que llamamos los estados-nación, nuestros países, nuestras repúblicas, digamos, hay dentro de lo que llamamos nación, hay dentro naciones, ¿no? O hay dentro sociedades que tienen sus propios códigos, ¿no? No solamente sus propias lenguas, sino sus propios códigos, sus propias dinámicas sociales, ¿no? Que a veces
se superponen o se contradicen con lo que llamamos la ley, ¿no? Ya creadas por nuestros congresos, nuestros parlamentos, ¿no? Entonces, eso muchas veces eso ha pasado y pasa en el Perú, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esa, digamos, ese conflicto que hay entre estos códigos más vinculados a la costumbre y la ley, ¿no? De la constitución, digamos, yo creo que de nuevo, ¿no? Está el tema de la corrupción, es decir, las empresas, por el poder económico que tienen, muchas veces pueden acceder a trámites, ¿no? O a concesiones de una manera mucho más rápida, porque tienen el contacto tal en el ministerio tal, porque conocen al ministro tal y pueden hacer lobby para poder acceder al permiso tal, poder que no tienen ciertamente los dirigentes indígenas, ¿no? Por eso yo en el libro menciono, ¿no? Para que una empresa maderera, por ejemplo, pueda acceder a una concesión, pueden pasar, no sé, 3, 5 años o incluso menos. Cambio, para que una comunidad campesina o nativa pueda tener su título de propiedad, pueden pasar décadas, ¿no? Entonces ahí ves esa desigualdad, ¿no? Entonces, en el caso de Máxima, ¿no? Como yo explico en el libro, ella adquirió ese terreno, ¿verdad? Con papeles, digamos, con papeles que son parte de la costumbre de su propia comunidad de compra-venta. Un familiar le compró, le vendió, bueno, ya tiene su papel, ¿no? Pero, digamos, la empresa minera, más bien lo que hizo fue hacer esa documentación muchas veces en tratos con el presidente de la comunidad, ¿no? Sin que se enterara el familiar. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no? Por eso, hasta el día de hoy, Yanacocha ha perdido ese juicio, ¿no? Pues Yanacocha acusaba a Máxima de haber usurpado ese territorio y la justicia peruana ha determinado que ella no ha usurpado ese territorio, que ella ha vivido ahí siempre, ¿no? Pero todavía queda una causa más, ¿no? Que tiene que ver con de quién es propietario de la tierra, ¿no? Entonces, Máxima tiene sus papeles y Anacocha tiene sus papeles. Ahí hay que dilucidar, ¿no? En un fuero mucho más posterior, ¿no? Pero así están construidos nuestros países, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces las leyes y la constitución que rigen nuestros estados han sido elaborados sin tener en cuenta las voces de las comunidades, sin tener en cuenta las voces de la gente que vive en la ruralidad, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? ¿Quiénes son los padres fundadores de nuestros estados? No son necesariamente dirigentes indígenas, ¿no? Sobre todo en el Perú, al menos ha sido la élite criolla, la élite más españolizada, más blanca, ¿no? Y los indígenas de la sierra, de la selva, han sido incluidos mucho, mucho tiempo después. Imagínense, en el Perú, solamente hasta los años 70 recién los campesinos y los indígenas, la mayoría de ellos que no sabían leer ni escribir, Exacto. no podían votar, no podían elegir a sus gobernantes, ¿no? O sea, hace poco nomás, en los años 70, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya te dice algo, ¿no? De esa, digamos, ese conflicto, ese choque que hay, ¿no? Entre digamos, la colectividad o las formas de pensar la colectividad en las poblaciones rurales y la ley hecha a espaldas de esta parte del pueblo, ¿no? Y yo voy a usar esta coyuntura en la conversación porque una de las preguntas de alguien que no puede estar presente porque tenía otro compromiso me hizo acerca de eso mismo, del trauma histórico. Nosotros aquí en República Dominicana no tenemos una clara divergencia de eso porque la población originaria, la población taína, la población indígena, Taína y Caribe fue totalmente eliminada. Pero alguien me mandó esta pregunta, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, donde también usurparon territorio y eso, esta persona vio en Máxima Acuña ese trauma histórico que se refleja no solamente en la generación
de Máxima, sino que se va a reflejar en sus hijos, en sus nietos y en próximas generaciones, que implican no solamente trauma histórico del psiqui, sino también secuelas de salud, porque Sí. en estas cosas, y pasa también con tribus amerindias en Estados Unidos y en Canadá, donde estas tribus han sido eh, resegadas en territorios donde hay contaminación, y entonces ahí hay un problema también que tú muy bien indicas en esta historia y en la historia posterior, que es la historia del petróleo. Mm. Eh, tus Sí, sí, sí. Tus temas son totalmente coyunturales: analfabetismo, el ideal del progreso, la explotación. Y llegamos a la tercera historia, después que Máxima tiene toda su perseverancia y nos quedamos con esa valentía y leemos esta historia del petróleo. Y una de las cosas que nos asombró, y digo nos asombró porque también escuché comentarios acerca de este sueño de la idea del petróleo que se nos olvida, como tú nos describes, que a veces nada más pensamos en el petróleo cuando olemos la gasolina. Aquí también olemos el gasoil porque tenemos que tener una planta de emergencia si se va la electricidad. Eso es un golpe de suerte, es un golpe de suerte para ciertas eh, países, Perú que tiene. Y qué conmoción esta historia de este niño, donde este recurso vino a tener una paradoja en esa población. Cuéntanos un Mm. poco de Osman. Sí, sí, por supuesto. En el año 2016, en enero de ese año, ocurrió en la Amazonía del Perú, en la Amazonía norte del Perú, un derrame enorme de petróleo debido a una serie de desperfectos en el oleoducto norperuano, que es una gran tubería, como una especie de serpiente de acero que se extiende desde la selva peruana hacia la costa, ¿no? Para poder sacar el petróleo que hay en ese territorio. Entonces, en una zona, ¿verdad? Por la que pasaba esta tubería, pues ocurrió un derrame que contaminó grandes extensiones de tierra y sobre todo un río que se llama Chiriaco, muy cerca de una comunidad nativa, una comunidad indígena del grupo del pueblo originario Ahuajún, ¿no? En el Perú existen más de 50 pueblos originarios, ¿no? En la Amazonía peruana, y los Aguajún son uno de ellos. Es un pueblo guerrero, un pueblo históricamente, digamos, que ha participado de muchos momentos de resistencia indígena, ¿no? Frente al extractivismo también. Entonces, pero ocurrió este desastre y la empresa petrolera, Petroperú, al ver que no podían parar la fuga, porque el petróleo seguía y seguía saliendo, hablamos de más de 500.000 litros de petróleo, este, ellos tomaron la decisión de convocar a los comuneros, ¿no? A los habitantes de las comunidades para que puedan ir a limpiar el petróleo a cambio de un pago, ¿no? De un pago semanal, digamos, ¿no? Y esta convocatoria la escucharon varios niños y adolescentes que, digamos, en estas ganas, ¿no? De querer ganar algo de dinero, fueron a trabajar al Imperio del Río sin ningún tipo de protección. Entonces, la historia que yo cuento gira en torno a la historia de Osman Cuñachi, que es un niño de 11 años, que fue al río a recoger petróleo junto con sus hermanos y que finalmente terminó siendo contaminado por este hidrocarburo, al igual que cerca de 50 niños de esa zona, ¿no? El problema aquí es, más allá de la contaminación, es cómo muchos pobladores tomaron la decisión de ir a trabajar a limpiar el petróleo a cambio de un sueldo 7 veces mayor que lo que podían ganar cultivando plátano en sus tierras, ¿no? De nuevo, la precariedad económica, la ausencia del Estado, ¿no? Empuja a estos peruanos y peruanas a buscarse la vida de esta manera, aún sabiendo de que es peligroso, ¿no? Y eso es
paradoja tan humana, ¿no? Tan humana, y al mismo tiempo tan inquietante, ¿no? Que nos hace pensar en cómo somos los seres humanos, lo complejos que somos los seres humanos, ¿no? Y sobre todo a mí me interesaba con esta historia es de nuevo, ¿no? Poder crear, construir un puente de empatía, ¿no? Entre esa realidad aparentemente ajena, porque claro, uno podría decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con ese derrame que ocurrió en la Amazonía peruana? Si yo vivo en República Dominicana, ¿no? O vivo en Alemania, o vivo, no sé, en España, ¿no? ¿Qué tengo que yo que ver con eso? Entonces yo hago ahí todo unos párrafos de ensayo para poder Y ese, conectar, digamos, ¿no? Sí, sí. perdona la interrupción, pero ese párrafo donde tú listas todo lo que está derivado del petróleo, yo creo, yo lo recorté y lo tengo, porque ese es un párrafo genial, donde listas todo, y yo creo que esa es una parte de la característica de tu prosa literaria que es totalmente única en ese Bueno, te sentido. agradezco mucho, te agradezco mucho. Sí, sí, sí. Es que es impresionante todo lo que lista y nos damos cuenta de cómo estamos atados al petróleo y de que aunque estemos lejos, eso es así. Eh, una, Sí, pero mira, pero un- solo un apunte nomás, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque yo me acuerdo que cuando escribí ese párrafo, claro, yo lo que yo quería era que los lectores y lectoras sintieran la omnipresencia del petróleo, o sea, que sintieran esa como, ¿cómo decirlo? Como una especie de saturación, como de angustia, ¿no? Oye, no puedes escapar del petróleo de todos lados, ¿no? Está aquí, está acá, está allí, está allá, ¿no? Yo me acuerdo mucho que para escribir ese párrafo me inspiré. A mí me gusta mucho leer poesía, ¿no? De hecho, lo que más leo es poesía. Y hay todo un movimiento poético en mi país, que se llama Hora Cero, ¿no? Que son poetas de la generación del 70, donde ellos trabajan mucho cómo el lenguaje popular, el lenguaje de la calle, el lenguaje cotidiano, puede ser también una forma de poesía, ¿no? Y hay un poema de un poeta que se llama Jorge Pimentel, que se llama Muerte Ignorada, donde él hace una enumeración también de adjetivos, y de frases que tienen que ver con la inminente llegada de la muerte, ¿no? Entonces va, ¿qué clase de vida es esta? No sé cuánta, ta, 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 y va, y en su lectura incluso va aumentando la velocidad y va enumerando. Y me inspiré un poco en esa forma, ¿no? Obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero me sentía que el lenguaje tenía que estar al servicio de esa necesidad expresiva, ¿no? O sea, que tú al leerlo sientas esa saturación, ¿no? Entonces, por eso al inicio decía, ¿no? Escribir este tipo de textos no solamente se trata de denunciar la injusticia, ¿no? O de informar, sino de lograr a través del lenguaje generar una emoción, trasladar una experiencia y generar un conocimiento en el otro, ¿no? En el lector, sobre eso que está leyendo, sobre eso que está enterándose, ¿no? Eso me parece que es el objetivo final, ¿no? Eso nomás quería apuntar, como curiosidad, ¿no? no, pero lo curioso es que las historias son desafíos, pero también la lectura es un desafío para nosotros los lectores. Y ese párrafo es un párrafo que como que creo que te identifica con tu prosa, y ahora puedo decir que es una prosa poética porque ya lo has definido entonces. Eh, Sí, sí, sí. No es algo que comente con mucha frecuencia, pero ya que estamos acá en confianza lo comento, ¿no? Sí. y después de la explicación creo que hemos entendido que definitivamente es un párrafo explosivo y que logras lo que originalmente no sabíamos que querías lograr y sí lo sentimos. Qué Entonces, bueno, me alegra. eh, esta fractura entre el mundo occidental y la cultura indígena, eh, con este lenguaje literario que usas, ¿puede haber una historia futura o una historia de las presentes que tú estás trabajando ahora que pueda alinear
para resultados que sean más acordes a lo que uno espera que pase. Podemos hablar Mm, ahora un poquito tal vez de lo que estás haciendo ahora, de estas crónicas viajeras que tienes y sí, si estás sí, usando el mismo tipo de lenguaje. Y después podemos abrir a las preguntas de las tertulianas. sí, 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 sí. Sí, yo siempre he pensado que cada proyecto, o sea, cada libro, o sea, mejor dicho, lo que quiero decir es que para mí los libros o los proyectos literarios, en este caso proyectos literarios de no ficción, son más bien cosas que me ocurren a mí, ¿no? O sea, como historias que vienen, que aparecen y que en mí hay como una urgencia de querer escribirlas y contarlas, ¿no? Y al ser proyectos que se imponen de alguna manera por la urgencia y demás, este, siempre están demandando de mí explorar nuevas maneras de poder construir las historias, ¿no? Entonces, si uno compara, por ejemplo, Guerras del Interior con el segundo libro sobre la pandemia de Algo Nuestro sobre la Tierra, puede notar que son libros bien diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guerras del Interior, las crónicas son un poco más clásicas, digamos, ¿no? Donde hay un narrador, sobre todo en tercera persona, hay el uso de las citas, la investigación, ¿no? Los datos, etcétera. En cambio, Algo Nuestro sobre la Tierra es un libro que tiene solamente, digamos, una historia, básicamente, que es la de la pandemia, pero los recursos son diferentes. Por ejemplo, ahí uso la polifonía, uso el monólogo, ¿no? Uso la crónica también, digamos, ¿no? Entonces, y ahora el libro que estoy escribiendo, que es un libro que por ahora el título de trabajo que tengo se llama Todo nace en el agua y muere en ella, así se llama. Es una historia sobre el río Amazonas, una historia, un viaje por el río Amazonas, que es un libro sobre el cual vengo trabajando ya hace un par de años, cuando hice el primer viaje a través del río Amazonas con un par de colegas, un fotógrafo que se llama Andrés Cardona, amazónico colombiano, y Claudi Carreras, un curador catalán, que recorrimos durante 3 meses el Amazonas, desde Ecuador hasta Belén do Pará. Ahora estoy haciendo el mismo viaje, ¿verdad? Para profundizar, digamos, en el libro, y esta vez ya estoy viajando, voy a terminar viajando casi medio año, ¿no? A lo largo del Amazonas. Ahorita estoy en Iquitos, pero voy a seguir mi viaje hacia el Brasil para profundizar, digamos, en estas historias relacionadas a cómo las comunidades amazónicas, ¿verdad? No solamente las comunidades indígenas, sino también las comunidades afro, las comunidades ribereñas, las comunidades, digamos, que vienen de otros países que se han asentado en la Amazonía, digamos, se relacionan con el río, ¿no? Se relacionan con el río, con el impacto del extractivismo, ¿no? Con las resistencias, ¿no? Frente a el calentamiento global, ¿no? Frente a la crisis climática, ¿no? Y esa es la razón por la que voy a terminar este viaje en la cumbre por el clima en Belén do Pará, en la COP30, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo estoy pensando, ¿y cómo escribo esto? ¿No? Yo estoy llevando un diario, ciertamente, ¿no? Pero yo creo que el diario no es suficiente, ¿no? Entonces he estado pensando ver la manera de incluir voces, testimonios, o de repente he pensado, por ejemplo, no sé, que mientras estoy viajando en el río, o sea, cuando estoy en movimiento, ¿verdad? Estoy fluyendo con el río, y de repente mi prosa ahí es una prosa más poética, ¿no? Y de pronto cuando llego a la ciudad o al pueblo que yo quiero, digamos, contar, esa escritura ya no es poética, sino que es una crónica, ¿no? Y luego cuando vuelvo al río se vuelve un poema otra vez y así, ¿no? Este, en fin, tengo varias ideas, no lo sé todavía. Por ejemplo, el otro día Oye, se me ocurrió, hay espacio ahí para varios libros y tal vez nunca te has puesto a pensar si con todos esos elementos pudieras escribir un libro de ficción. no, la verdad que no, nunca se me ha ocurrido. La verdad que Bueno, nunca he hice la tenido pregunta muchas. por si acaso. Sí, sí, no, no, pero no porque lo vea como algo, digamos, negativo o algo así, no, simplemente que no, nunca ha habido en mí como esa necesidad de querer escribir una novela, ¿no? A mí lo que me gusta es, a mí me parece el reto es eh,
exponerme al caos que es la realidad y encontrar en ese caos sentidos, significados, ¿no? Tratar de construir historias que tengan de alguna manera eh, que nos puedan activar ciertas preguntas sobre nuestra condición como seres humanos, nuestra relación con la naturaleza, con los demás, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que no, hasta ahora no. Lo que sí me gustaría es escribir poesía. O sea, tener el talento para escribir un poemario. Eso sí me gustaría, ¿no? Pues, pues Yo hago, ahí vas a ¿qué? encontrar la inspiración en el Amazonas, porque la verdad es que Sí, sí, tu sí. prosa es una prosa muy, muy poética, Mm. muy lenguaje literario, muy, 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 muy alto, de mucha altura. Y creo que si podemos, Joseph, podemos abrir. Sí, sí, Sé por favor. que mucha gente tiene preguntas, inquietudes, que hemos sido todos afectados y si levantan sus manitas, podemos dar turnos. Eh, aquí Ahí tenemos, va Bruni primero. sí, Yo creo que Bruni puede empezar, ¿qué te parece? A dar a hacer su comentario, su pregunta y en lo que los demás se van animando. perfecto. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? Y escuchamos. Ah, hola. Buenas noches, Joseph. Eres un encanto, encantador. Qué bueno tenerte aquí esta noche. Inicio mi pequeño diálogo contigo y mi turno de preguntas diciéndote que tengo dos hijos medio peruanos, ¿ok? Ah, Entonces, ya, bueno. y que adoro al Perú, lo adoro, ¿ok? Y que entiendo que con esa materia prima que es el Perú, hay mucho Joseph Zárate para mucho tiempo, poesía incluida. He disfrutado muchísimo el compendio de tus crónicas, he reflexionado sobre tus palabras, he disfrutado ese epílogo en el que enlazas tu relación con mamita, tan Sí. bonita, ¿ya? Que de por sí es un poema, ¿no? Y también me han venido preguntas que voy a hacer un par nada más para ceder el turno a los demás. Me pregunto si como periodista comprometido en causas sociales y medioambientales, que muchas veces tienen implicaciones mucho más profundas que las aparentes, ¿alguna vez has sentido que tu vida se puede ver amenazada? Esa es una pregunta. Mm, sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, yo les contaba antes de empezar la charla, yo esta última semana he estado en visitando algunas comunidades en un territorio que se llama la cuenca del río Nanay, ¿no? Que está digamos, en la selva norte del Perú, donde hay una gran cantidad de barcos dragas, ¿no? Dragas, que son los barcos, estos barquitos que extraen la tierra del lecho de los ríos para poder extraer el oro y usan mercurio para hacer ese trabajo. Y ustedes saben que el mercurio es un metal altamente tóxico, ¿verdad? Y que hay prueba, evidencia científica que está contaminando los peces del río y a su vez está contaminando la salud de la gente que vive en estas comunidades. Es una zona tomada por la mafia de la minería ilegal. Hay alrededor no sé, más de 100 dragas en esta zona y está tomada sobre todo por facciones de las disidencias de la FARC, algunas, ¿no? Y también mafias de Brasil, ¿no? En esta zona. Es muy difícil hacer periodismo en este lugar, ¿no? Y el fin de semana estuve en una zona que se llama Pucaurco, y bueno, rápidamente se dieron cuenta que yo no era del lugar, ¿no? Y ahí se ve claramente el tráfico del combustible, cómo la policía y la marina de guerra no hace nada porque está coludida con estos mafiosos. Y bueno, en un momento uno de estos dragueros me amenazó, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué haces acá? ¿Qué sé yo? Ten cuidado, ¿no? Te va a pasar algo. Este, y así varias veces, ¿no? Me ha pasado, pero yo, digamos, bueno, ya me estaba yendo también, ¿no? Así que
O sea que unas horas después me fui, ¿no? Pero después me enteré de que me estaban buscando, ¿no? Habían pasado la voz uno de la gente vinculada a este mafioso, que habían dado la orden de que buscaran un periodista que siempre se viste de negro, que tiene barba, que tiene gafas ¿no? de marco negro, que tiene un morral negrito, qué sé yo, y que cuando llegue a tal comunidad que vayan y lo atrapen, ¿no? Para quitarle sus cosas y su material, ¿no? Pero menos mal no me pasó nada y por eso pude llegar a esta reunión, a esta charla con ustedes, pero pasa, ¿no? Pasa y obviamente que uno le da miedo, pero bueno, o sea, supongo que es una pregunta para hacérsela a mi terapeuta, ¿no? Porque yo también a veces me pregunto por qué hago todo esto, ¿no? ¿Qué necesidad? Pero supongo que hay algo ahí, ¿no? Que me impulsa a querer. Obviamente, ¿no? Uno no puede ser ingenuo, no puede ser tampoco demasiado temerario, ¿no? O sea, tienes que hacerlo con seguridad. Yo no estaba solo, estaba acompañado con un dirigente, entonces, pero igual, ¿no? Comparado con las amenazas que recibe la gente y los dirigentes que viven ahí, las defensoras y defensoras, o sea, a mí, la amenaza que me hacen a mí es nada, ¿no? Es nada. Y Entonces, debe tener su parte, el trabajo que haces tiene una sí, parte, un componente que debe recompensarte de alguna manera. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que debe hacerte sentir como que estás dejando una impronta, una contribución, un trabajo que vale la pena, que, que, que va a sí, ser el inicio, la continuación, el enlace de muchísimas cosas. Y te sí. Hay felicito. días, hay días en que yo siento que no. O sea, que no sé, o sea, que no sé, o sea, que como que no vale la pena, ¿no? Y la mayor parte de las veces siento eso, pero yo creo que uno se vuelve periodista porque sientes que hay algo en el mundo que está desajustado y que tú a través de contar esas historias quieres ajustarlo o quieres tratar de que ese mundo en el que uno vive sea un poco menos injusto. O sea, Así. yo estoy seguro que no conozco a ningún colega, por más cínico que se haga periodista, eh, para ser millonario, para, no sé, para alguna cosa como, ¿no? Los que son verdaderamente periodistas, creo que lo hacen porque sienten que el mundo está extrañado, desajustado, y queremos ayudar de alguna manera a que se ajuste, a que eso, en el sentido literal, ¿no? Que haya un poco más de justicia, ¿no? Eso me parece que es el final, ¿no? Y explorar, digamos, finalmente por qué uno puede dar muchas respuestas, pero al final, en verdad, es muy difícil responder eso, ¿no? Tal vez con unas cervezas, uno Una, puede contestar, o dos, sí. una preguntita más, nada más, para ceder el turno a las demás. ¿Tú crees que es dentro de tu trabajo de periodista, de crónicas, posiblemente te imaginas que vas a seguir siempre en el orden del medio ambiente, de la preservación de los derechos sociales dentro de ese medio ambiente, o hay otros temas por ahí que te interesan y que podrían estar enlazados? Te voy a decir por qué te lo digo, ¿ya? Sí, sí. Ok. En estos días, bueno, en estos días no, muchas veces hemos leído sobre el famoso sodalicio peruano, ¿no? Mm, Y sobre las investigaciones que se han hecho al respecto y las consecuencias que eso ha tenido y cómo tiene que ver con el Papa León XIV, que fue parte del desencubrimiento del tema, y cómo muchos de esos directivos del sodalicio peruano estaban ligados con la minería. mm, ¿Mm? así Entonces es, así yo es. Y con creo, otros negocios más, con y muchos otros negocios muchísimos más. más. Entonces, pues a mí esos temas como que me gustan muchísimo y te imagino siendo paladín de muchos, muchos, muchos aspectos dentro de las problemáticas y conquistas pendientes que existen en tu país y en el mundo. Mm, Y sí, sí, bueno, sí, eso, sí. eso es lo que en realidad estoy hablando yo, pero es que no quería dejar de conversar contigo. Ok.
Sí, sí, no, te agradezco la pregunta. Y yo creo que en mi caso yo no me considero un periodista medioambiental, ¿no? O sea, Ok. no siento que yo sea un periodista especializado, ¿no? Yo creo que simplemente, creo que cada persona que se dedica a la escritura, sea de no ficción o de ficción, siempre resuena con una geografía particular, ¿no? O sea, hay personas que resuenan con el mar, hay personas que resuenan más con las montañas, con los desiertos, con los glaciares, y en mi caso yo resueno más con este territorio geográfico que es la Amazonía, probablemente porque pues, mi abuela era de ahí, etcétera, ¿no? Yo soy medio mitad amazónico, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hay una conexión, por eso tal vez mis historias se vinculan más a ese territorio, ¿no? ¿Y por qué escribo sobre estos temas relacionados a los temas medioambientales, ¿no? Porque es lo que está ahí, o sea, no, ni siquiera tienes que escarbar mucho, o sea, porque son las cosas que están atravesando la vida de la gente, ¿no? No es que yo haya decidido, mira, voy a escribir sobre la deforestación, no pasó así, ¿no? Fue una cosa mucho más intuitiva, ¿no? De pronto, por ejemplo, apareció la pandemia y escribí un libro sobre el trabajo funerario, ¿no? Que de repente no tiene mucho que ver con lo medioambiental. De pronto, por ejemplo, mi padre falleció hace un año, por ejemplo. Él fue un carpintero, ¿no? Se dedicó toda su vida a la carpintería. Y yo estoy pensando, por ejemplo, escribir un libro más personal sobre la carpintería y su relación con la escritura, ¿no? A través de unas memorias con mi padre, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, seguramente mientras siga viviendo y hasta que mi cerebro deje funcionar, irán apareciendo historias y de nuevo, los libros ocurren, aparecen, ¿no? Y yo simplemente me dejo atravesar por ese impulso y pues me le dedico meses y meses a un proyecto, ¿no? Pero yo no me cerraría esa posibilidad, ¿no? Tampoco me cierro la idea de, como me preguntaba Yasmín, escribir ficción en algún momento. Ahora mismo no me provoca, pero quién sabe, acá algunos años de pronto se me ocurre escribir algo en ese tono, pero por ahora yo siento que mi lugar como reportero, como escritor, es tratar de contar el tiempo en el que vivo, ¿no? Con las herramientas que tengo, con mi capacidad, etcétera, ¿no? Sí, Gracias, Joseph. Muchas gracias. no a ti. Yulisa. Creo Yulisa y que después Yarouska Aquí también. estoy. Yarouska Yaruska, también. yo creo que Yaruska no encuentra su manita, quizá. No la eh, encuentro. entonces Yulisa y después Yaru. Se me perdió la mano. Yo no te voy a dar mi turno porque está No, no, tan no, imposible. relacionada No te preocupes. a la pregunta, a lo que vienen conversando, que me parece que es el momento más chulo. Después, por favor, ya, Jasmine, vamos a dársela a Yaruska. Pues contestaste la mayor, o sea, una gran parte de mis inquietudes, Joseph, pero me animo a preguntarte, ¿dónde, cómo tú, al menos en este libro, que es el que nos ocupa, ¿no? ¿Cómo Sí, sí. pudiste em, controlar, digamos, a esa figura de periodista y convertirla en observador, eh, un observador, un investigador y s- y tratando de realmente de no emitir juicios, sino de que haya una verdad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Una Ujú. realidad compleja y que esa realidad pueda salir del texto, ¿no? Que pueda subyacer, ¿no? A partir de esa crónica, de esa historia que estás contando. A ver, Sí, sí. ahí vemos el poeta en la plástica del trabajo, ¿no? En la expresión del trabajo. Vemos al investigador, pero el periodista que muchas veces toma partido en, de un lado o de otro, ¿no? Ese no es, o sea, ese está como silenciado,
está como anestesiado, digamos. Y la historia surge, ¿no? La historia va delante del narrador. Es algo que yo creo, mira, lo estoy diciendo así porque es que se me viene ocurriendo mientras estoy recordando la lectura y oyéndote hablar de tu escritura, ¿no? Hay algo ahí muy bien contenido, porque lo estoy diciendo de una manera muy positiva, ¿no? Está algo bien contenido ahí que se echa a un lado para que sea la historia la que pueda contar lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, tu opinión, que la hay, que existe, porque está plasmada, ¿no? Es una opinión reflexiva y quizás por eso es que tu prosa nos lleva a esa Sí, introspección, ¿no? Entonces, a sí, ver, sí. esto es algo que me estoy equivocando o hay algún No, trabajo no, no, te estoy siguiendo, te estoy consciente, siguiendo. hay un trabajo consciente, hay algo que te mueva digamos, a retraer esa persona, porque realmente lo que está contenido es probablemente lo más humano, que es el Mm. escritor, ¿no? En sí. Sí, 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 mira, son varias cosas en realidad, pero yo creo que la primera es que yo creo que en la no ficción, ¿no? En las crónicas, al igual que en los cuentos o en la novela, el narrador, o sea, la voz narrativa de una crónica es una construcción del lenguaje también. Es decir, el narrador que cuenta la crónica, ¿verdad? Está hecho de partes de mí, de mi personalidad, de mi carácter. Entonces, ¿cómo soy yo, digamos? Yo soy una persona, no soy introvertido, pero soy una persona que no le gusta hablar mucho, por ejemplo, o que no le gusta, aunque no, que no parezca, pero que no le gusta como ser, le gusta pasar desapercibido, me gusta más observar, escuchar a la gente, no sé, más tranquilo, digamos, ¿no? Yo creo que mi narrador tiene esa particularidad, ¿no? Que es un poco más, que está observando, ver cómo, y en esa observación elige detalles que tienen carga emocional, que tienen carga de significado, ¿no? Esa es una primera cosa que puedo decir. Lo segundo es que yo siempre, y eso es tal vez es una especie como de confesión, que yo nunca me he sentido del todo periodista, ¿no? O sea, nunca me he sentido del todo periodista, ¿no? Siempre me he sentido como en este espacio liminar, ¿no? Entre un escritor y un reportero, ¿no? Me he sentido siempre como en el limbo, digamos, ¿no? Porque no tengo esa personalidad de otros colegas tienen, que yo a veces admiro, de estar en todas, ¿no? Estar así, mira, y vamos a hablar con el taxista y vamos acá y vamos allá, y siempre como, yo no soy así, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que hace tiempo decidí no trabajar en diarios, porque no tengo ese carácter, ¿no? De estar tras la noticia, ¿sabes? De hecho, yo para escribir me demoro un montón porque soy muy lento escribiendo, ¿no? Porque siempre estoy Ya la noticia dudando. pasó. Así es, siempre estoy dudando, siempre estoy dándole vueltas. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con esa situación en la que yo me encuentro, ¿no? Y una cosa más que tiene que ver es que, al menos en la escritura de ese libro en particular, yo sentía que no era necesario que yo opinara literal, de manera literal demasiado en las historias, porque ya el peso mismo de los hechos y los detalles te hacía ver que había una injusticia, ¿no? O que había un atropello de los derechos humanos de una población por sobre otra, ¿no? Entonces, yo sentía eso. Ciertamente, mi punto de vista está presente en el libro a través de los detalles que yo elijo contar. O sea, la Claro. mirada en una crónica, la mirada del autor del cronista o de la cronista en estos textos es muy importante, ¿no? O sea, no está de repente de una manera literal, no, yo vi esto o yo pienso esto, no, está presente en los detalles presentados en el texto, ¿no? En cómo están ordenados, etcétera, ¿no? Obviamente yo tengo una postura frente a eso. Yo estoy a favor de la defensa de los derechos humanos, estoy a favor
de estar con las personas o de darle el espacio a las personas que han sido víctimas de injusticias, y eso es parte de mi propia ética de trabajo, ¿no? Pero no por eso pues yo voy a infantilizar al otro, o voy a ser paternalista. O sea, trato siempre de ir Ni en contra de mis victimizarlo de prejuicios, una ¿no? manera tampoco de tipo caricatura, que es lo que realmente, o sea, lo magnífico de este trabajo, lo que lo hace verdaderamente real y complejo, es que ninguno de ellos, eh, a pesar de que sí fueron mártires, pues sobre todo, o sea, a pesar de que sí tienen una vida de sacrificio, tú los planteas con toda su humanidad, con todos sus lados débiles, oscuros, a veces hasta contradictorios, ¿no? Así Y es, porque así eso somos los seres hace, humanos. claro, y eso te acerca mucho más al personaje, contrario a lo que se pudiera pensar, te hace empatizar mucho más con ellos porque son personas que se equivocan, que mienten, que pueden tener incluso contradicciones como todo el mundo, ¿no? Entonces Así es, así es, así es. me parece maravilloso, Joseph, esa libertad con la que eliges escribir, ¿eh? Y qué bueno que el reportero está ahí en un segundo plano y el escritor y el poeta pues tienen una mayor proyección en este Sí, sí, sentido, sí, porque sí, realmente sí, el sí, lector sí. gana mucho. No, te El- agradezco. Uy, solamente para apuntar algo, ¿no? O sea, yo creo que la crónica como género periodístico y literario no es un territorio de certezas, ¿no? Yo creo que el cronista siempre está habitando la pregunta, la duda, ¿no? La ambigüedad, ¿no? Yo creo claro, que eso es lo que hace que las crónicas sean literatura en realidad, ¿no? Entonces, que las crónicas sean un territorio para activar, gatillar preguntas, ¿no? Información, hechos, por supuesto, pero sobre todo siempre está al servicio de construir pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el objetivo final. Yaruska. Gracias, Yulisa. Gracias. Mi pregunta iba en esa misma tesitura, Joseph. Ya tú la respondiste. En tu escritura conviven la precisión periodística y la fuerza literaria. Yo quería saber cómo tú mantenías ese equilibrio tan magistralmente. Aquí, averiguando, Mucha. para aprender de ti. Este, es que yo creo que no sé, es que estoy tratando de recordar, porque este libro lo publiqué en el año 2018, o sea, ya muy pronto se van a cumplir 10 años del libro, ¿no? Este, y yo, o sea, ese libro lo escribí en una situación muy difícil, ¿no? Porque yo en ese momento volvía de hacer este máster en Barcelona, y cuando volví había un momento un poco de crisis también en el Perú, ¿no? Laboral, y no tenía trabajo en ese momento, ¿no? Me acuerdo que no tenía trabajo, no tenía ingresos, y tuve que pedirle a mi madre con mucha vergüenza que me prestara un cuarto en su casa para poder escribir el libro, y pasé muchos meses, bueno, haciendo trabajos y demás, pero concentrándome en el libro, ¿no? Y la verdad yo mismo a veces pienso, ¿y cómo escribí eso? Porque eh, fueron momentos de mucha duda, ¿no? Lo único que yo te puedo decir es que hay que trabajar un montón, ¿no? Y sobre todo, me parece que hay algo que es clave, al menos para mí, ¿no? Que he tratado en lo posible de no perder, ¿no? Que hay una frase que decía David Foster Wallace cuando Ujú, le preguntaron qué cosa hacía que una novela sea buena o mala, ¿no? Y David Foster Wallace, el gran cronista y escritor norteamericano, decía que para él, lo estoy parafraseándolo, ¿no? Pero decía, para él es muy importante que un escritor o una escritora sepa dónde ubicarse ujú, en ese espectro que hay, o esa distancia que hay entre el amor que uno siente por la historia que está escribiendo y la necesidad de ser amado por lo que ha escrito, ¿no? No sé si me estoy dejando entender, ¿no? O ujú, sea, ujú.
tratar de ubicarse bien entre el amor por la historia, por la escritura en sí misma, y la necesidad de ser amado por eso que está escribiendo, ¿no? Es decir, entre el amor por la historia y el ego, el ego, ¿no? Entonces, yo he tratado siempre de estar más cerca de lo primero, ¿no? Del amor por la historia. Yo no digo, no estoy diciendo que no haya egos, somos seres humanos, todos tenemos ego, ¿no? Pero creo que es muy importante siempre mantenerse más Ujú. cerca del amor por la historia en sí misma, ¿no? Este, porque si estás pensando más en qué efecto va a tener lo que escribes, vas a sufrir más, ¿no? Ujú. Porque vas a estar pensando, oye, sí, si no lo lee nadie, si no lo recibe nadie y demás. Entonces, yo creo que lo que a mí me salvó es, al menos en ese primer libro, es estar más cerca de lo primero, ¿no? Ahora, claro, han pasado los años. Felizmente el libro ha tenido traducciones. Este año, por ejemplo, lo traducen al portugués, ¿no? Pero se ha traducido al chino, al noruego, al francés, al italiano, al polaco, a varios idiomas. Y yo jamás, cuando estaba en ese cuarto, en la casa de mi madre, ese cuarto prestado, sin trabajo, yo jamás imaginé que eso iba a pasar con mi libro. O sea, yo esperaba que lo leyera en mi país, bueno, ¿no? O sea, jamás imaginé que iba a haber que lectores de República Dominicana iban a leer el libro, iban a comentarlo, ¿no? De verdad, yo les juro que jamás imaginé eso, ¿no? Eh, pero a mí y yo creo que el libro ha tenido ese impacto, ya no tanto por mí, sino porque estuve, o mejor dicho, ¿no? Por mí ciertamente, Gordito, me voy pero a bañar. porque, Ok. porque me forcé por estar más cerca de ese amor por la historia, ¿no? Ahora que ya estoy más grande y bueno, y tengo que escribir este libro más grande, tengo más temores, ¿no? También, porque digo, pucha, y si no logro escribir algo que esté a la altura de eso que escribí antes, ¿no? Y si fracaso en ese intento, ¿no? Entonces, trato siempre de acordarme del Joseph que escribió ese libro sin esperar nada, ¿sabes? ¿No? Yo creo que eso es lo que intento hacer ahora, ¿no? Volver a ese primer amor, digamos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No sé si respondió tu pregunta, Claro que pero sí, la es un poco por respondiste. ahí. Gracias por tu generosidad. Yulisa, otra pregunta. Ah, que tienes la manito levantada. No, esos son aplausos. Ah, no, tienes Ah, que prender. perdón, Mira, perdón. mira, esos son Ah, aplausos, así. ok. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Ahí creo que Marianela Marianela, levantó la mano, creo. Marianela, tu turno. Quítala, abre el audio, abre el audio. O alguien que le ayude a abrir el audio. Ahí te estoy dando para que la quite. Ajá. Prende tu micrófono, Marianela. Ahora Ah, sí. Joseph, qué bonita noche, qué interesante. Entonces yo pienso que lo que tú has escrito es de personas muy valientes, porque cuando a uno mismo, adulto, viviendo cómodamente, le presentan un proyecto tan fabuloso, vamos a desarrollarnos, vamos a hacer este proyecto, la comunidad va a crecer. Uno como que dice, ¿paro el progreso o no lo pago o no lo paro? Entonces eran gente valiente, defensores de su terruño, cada uno en su aspecto. O sea, eso tiene mucha, mucha valía. Yo te felicito grandemente. Gracias, Marianela, por tus palabras. Gracias. Creo que Janet Valenzuela Dale, levantó la mano, Yani, ¿no? puedes ahora intervenir. Gracias, Marianela. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, no es pregunta, es un comentario más bien agradeciendo a la tertulia que haya citado este libro tuyo, donde describe tantas cosas que ninguna me son ajenas. El lenguaje no me es ajeno porque me tocó vivir un tiempo en Sudamérica y tener contacto con la Amazonía, más bien no a través del Perú,
sino a través de Brasil, por Manaus. Ahí estuvimos más de turistas, porque vivíamos en Brasilia. Y en el Ecuador, a través del Coca, yendo a los pozos petroleros, donde una de las preguntas que hice fue, ¿y dónde está el petróleo? Cuando narras la parte del niño embarrado de petróleo, por supuesto, estás narrando un escape de petróleo. Me acordé de eso. En los lugares donde se explota el petróleo, no se ve el petróleo, nunca. O sea, no Ujú. hay una petróleo que tú puedas ver. Entonces, todas estas costumbres de los indígenas, de la Amazonía, la ayahuasca, todas las comidas, la chicha que es fermentada, me tocó tomar chicha fermentada con saliva, de, Claro, de, claro. porque es una ceremonia, nos invitaron a una ceremonia donde lo primero que te dijeron, un círculo, vas a ir, cada quien va tomando de un solo contenedor y cada quien va poniendo la boca y te lo tienes que tomar. Yo he hecho muchas Así es. cosas en mi vida y dije, ¿y por qué no lo voy a hacer? Pues lo hice. Y comer de esos gusanos de las palmas que crecen en las palmas, que no tienen contacto con la tierra, no me acuerdo cómo se llamaban, que se Sí, los comen. En el Perú le llamamos suri. Exactamente. Pues todo eso me trajo, todos esos recuerdos, todo lo que tú describes ahí con la ayahuasca y las alucinaciones. O sea, yo soy de los que lo experimento todo. Si esta gente tan viva, vamos a hacerlo. Entonces, en el sentido de, es una denuncia social lo que haces como periodista a través de crónicas y ya son temas que lo hemos escuchado también a través de otras vías y a veces, como lo hace Mario Vargas Llosa en el libro El sueño del Celta, donde habla no del petróleo, ni del oro, ni de la madera, sino habla más bien del caucho, en la época del caucho. Y Alberto Pázquez Figueroa en su novela Manaos. O sea, ya son temas que aunque son ficción, pero también es una manera de denunciar. Entonces, lo que quería hacer es una sugerencia, o sea, ¿por qué no la ficción, que también es muy rica para seguir denunciando? Porque estás denunciando algunos hechos, pero seguir sobre la marcha. Y bueno, y la sorpresa es que ni tú sabes dónde van a terminar tus huesos. No puedes decir, no quiero ser ficción. Yo creo que eso es lo próximo que te viene, aunque sea en 10 años. Y esto es casi un decreto. Muchas gracias. Ay, gracias, gracias, Janet. Sí, Aquí o los sea, dominicanos somos terribles. Mira, te mandamos a hacer las cosas lo sé, lo sé, lo como un sé. decreto. Me Eh, encanta, me encanta. que- Pero no, solamente para responder a lo que dice Janet, no, o sea, no me cierro la posibilidad, simplemente que ahora mismo, no tengo esa necesidad, ¿no? De escribir ficción. Eh, Creo que la realidad en este momento, al menos la que estoy retratando, es brutalmente mucho más potente y a veces más inverosímil que la propia ficción, ¿no? Pero sí, no me cierro esa posibilidad para nada, ¿no? Te agradezco más bien ese decreto. Sí, eh, sí. esa última frase que dijiste que la realidad es más inverosímil, es verdad, pero gracias, Janet, porque esa fue mi última pregunta del conversatorio, o sea que tú le diste seguimiento. Mira, Tenemos vamos ahora a a darle Lorraine. chance a Lorraine. Lorraine. Sí, y creo que sería la última ya por tema de tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Joseph, encantadísima de conocerte. Te comento que creo que tu libro lo puede leer todo el mundo, porque yo por el título y porque me puse como objetivo participar en algunas tertulias, me lo compré. Lo abrí en un libro, en un viaje de España hacia acá, y cuando yo vi este artículo de periódico largo y hablando del medio ambiente, cosas en las que yo tengo
opiniones encontradas. Yo dije, pero es que yo perdí mi tiempo, pero mira, me cautivaste. Porque quizás otra persona que le guste este tema, que le guste ese estilo, le es fácil, pero a mí cayó en general, Joseph, porque me metiste en temas y en narraciones que no me gustan. No solamente te felicito, sino que te agradezco. Y aquí viene mi pregunta. Yo soy como muy de campo, muy de naturaleza, pero también soy muy economista y muy racional. Entonces, las tres historias que tú presentaste, cualquier persona, queremos agarrar una pancarta y salir a apoyar, porque fueron realmente abusos tremendos. Pero la pregunta que te hago ya en las cosas cotidianas, en las que tú ves que, por ejemplo, se va a hacer un edificio, hay que tumbar un árbol. Y tú dices, pero es que, óyeme, aquí van a vivir 100 gente y lo que vamos a tumbar es un árbol. Entonces, quizás tú ves unas tendencias muy liberales de irse al extremo con los temas ambientalistas. Quiero saber con honestidad si tú también lo ves como un extremo, porque quizás yo estoy pensando más en mi mente costo-beneficio. El árbol tiene un beneficio, pero también hay otros beneficios sociales. Entonces, quiero saber si en tu íntima convicción en temas que no sean tan claros como esos que tú trataste, tú realmente también tienes dilemas o no lo tienes. No sé si la pregunta se entendió, espero que la hayas Se entendido. entendió, se entendió, se entendió. Gracias más bien, Lorraine, para mí que me digas que has leído el libro y que son temas que no te interesan mucho, pero a pesar de eso lo has leído, eso es un super logro para un escritor. Así que nada, te agradezco. Y sí, por supuesto, yo tengo dilemas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No soy ajeno a eso. Pero creo, lo que sí creo, y que me parece que es muy importante, es entender que no existe una sola manera de entender el progreso, digamos, ¿no? Que hay muchas maneras de entenderlo y que desgraciadamente el sistema económico, ¿verdad? En el que vivimos, en el que nos hemos formado, etcétera, tiende a ver la naturaleza como una fuente, ¿verdad? Solamente de commodities, de productos, de recursos, ¿no? Es una relación ciertamente que está muchas veces corrompida, que es una relación rota, fracturada, ¿no? Con el espacio en el que vivimos. Entonces, hablando, por ejemplo, de mi país, ¿no? Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha generado muchas veces cierta indignación, como yo les contaba, yo he vivido casi toda mi vida en un barrio popular, ¿no? Un barrio periférico, digamos, ¿no? Donde la población es digamos, de condición económica baja, ¿no? ¿No? En mi barrio, en mi distrito, casi no habían parques, no habían lugares verdes, digamos, ¿no? Casas nada más, pistas, cemento, ¿no? No habían muchos parques donde uno pueda jugar, donde uno pueda, ¿no? El río que estaba cerca de la casa, contaminado, con basura, ¿no? En cambio, en los distritos mucho más pudientes, ¿no? Con mucho más acceso económico, sí tenían grandes parques con olivos y demás, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Yo creo que muchas veces nuestra relación con la naturaleza, con los espacios donde podemos acceder, por ejemplo, a parques, a una relación a veces al menos artificial con los espacios verdes, los bosques, los ríos, tiene que ver con una cuestión también digamos, de desigualdad económica, desigualdad y de voluntad política que no se traduce en un bienestar para todos, ¿no? A veces el acceso al bienestar o a la conexión con la naturaleza termina siendo algo elitista, ¿no? Eh, ¿No? A tal punto que, claro, incluso en las zonas donde hay naturaleza, se contamina con petróleo, ¿no? Y se hace minería. Pero sí, a ver si en estos distritos pudientes, como en San Isidro, en mi país, por ejemplo, ¿no? A ver si el río se contamina, ¿tú crees que los políticos no van a saltar, ¿no? Entonces, finalmente, tiene que ver un poco con esta desigualdad que hay, ¿no?
con esta desigualdad económica, del acceso a la justicia, del acceso a vivir en un entorno, digamos, sano, ¿no? Los que pueden acceder a eso son las personas que tienen más recursos. Al menos así es en el Perú y creo que así sucede en muchas partes de Latinoamérica. Y las personas que no tienen un parque donde jugar, como yo, por ejemplo, en mi infancia, son las personas que tienen menos recursos, ¿no? Es así, ¿no? Así es, ¿no? Que no tienen agua potable, que no tienen desagüe, que no tienen electricidad. O sea, yo he vivido eso desde niño y sé de qué estoy hablando. Entonces, este, por eso a mí no me cuesta tanto poder entender eso, ¿no? Ahora, obviamente, ya he ido a la universidad, puedo vivir de escribir, no tengo que trabajar como mi padre como carpintero, ¿no? Digamos, ¿no? Gracias a mis padres, no necesito, digamos, usar mi fuerza física, sino solamente mi mente y mis manos para escribir, ¿no? Ese es un privilegio también, ¿no? Y siendo consciente de eso, intento como mostrar esa desigualdad y ver qué se puede hacer, ¿no? Eso que está descolocado, volverlo a ajustar, ¿no? Pero no sé si me estoy yendo por otro lado, pero creo que siempre tiene que ver con este desajuste, esta desigualdad, estos contrastes, ¿no? Respecto al vínculo con la naturaleza. A veces se vuelve algo elitista, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, en ese tono también yo quería agregar que al oír tu reflexión, que muchas veces hay una diferencia entre abuso del medio ambiente y las posibilidades económicas que podemos salir, porque ya el progreso lo tenemos. El, 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 el kit está en tener ese equilibrio. Y tal vez estoy como tú, Joseph, un poco sesgada porque tengo a mi hijo que anda por ahí en la tertulia, que es oceanógrafo y ve las mismas cosas y escribe sobre los océanos. Pero yo quiero terminar esta fabulosa tertulia con algo de poder de literario de tu escritura. Y en 1 minuto y medio voy a leer este párrafo que fueron uno de los párrafos que más nos impactaron también. Y es cuando tú visitas a Máxima en una de en la página 78, y dice así, cito a Joseph: una lluvia gruesa cae de pronto sobre Tragadero Grande. En Radio Tigre, una mujer canta sobre el perdón de Dios, un bálsamo para el alma. Máxima Acuña se cuelga la radio portátil al hombro y apura el paso de sus botas de jeve para volver a su choza. Un perro blanco y huesudo corretea a su lado, sin dejar de ladrar. Se llama Johnny, me dice la campesina y suelta una risita irónica. Así le puso en honor al vigilante de Yanacocha que quemó su primera choza y que tiene el mismo nombre. Como hemos visto, Joseph es creador de obras que demuestran el poder de la literatura, en una confabulación de géneros, porque es un poeta, un verdadero poeta, donde se combina la profundidad de la investigación y la originalidad del lenguaje que nos provoca reflexiones profundas, como hemos experimentado en esta noche, con la esperanza de que signifiquen acciones de nuestra parte, con resultados que puedan ser positivos en el mediano, en el corto, en el futuro plazo. Gracias, Joseph, por tu generosidad, porque nos ha dado tu tiempo, que es el tesoro más grande que puede tener un escritor, por tu generosidad en las respuestas que nos ha dado y por tu autenticidad. De verdad que te felicitamos y veremos muchos libros de Joseph Zárate en muchos géneros, como dice Janet. Bueno, no, muchas Bravo. gracias. Muy contento, muy emocionado por sus preguntas. Ojalá que pronto, en algún momento, pueda volver a visitar su ciudad. Y nada, de verdad que me alegra mucho haber hablado con ustedes y de verdad gracias. Gracias por hacerse el tiempo. Recuerden la foto de grupo.
Ah, la foto, sí. Mira, he tomado muchísimas fotos, pero saquen sus libros. Exactamente. Ahí va. De ahí me compartes la foto, Yulisa. Todas. Una, dos y tres. Sonrían. Otra, que son varias páginas. Una, dos y tres. Joseph, de verdad, qué Chévere. hermoso. Gracias, gracias de corazón porque Mm. ha sido bueno de habernos sacarnos de nuestra zona de confort con esta obra y ahí vamos para el segundo libro y esperando tus proyectos futuros. Muchísimas Claro que gracias. sí, claro que sí. Nos vamos a ver muy pronto por allá, seguramente, y les mando un abrazo, pues, desde la selva peruana. Bye bye. Chao.